Soñé contigo con el intérprete Andy Caicedo. Así iniciamos un programa más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. ¿Cómo estás, Nancy? Feliz tarde. Buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta. Bienvenidos a esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. En enlace con Radio Delfín 1060 AM, con nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas. En la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y en el marco de la visita de la Unión Europea a Venezuela, varios opositores venezolanos se reúnen con Misión Técnica Electoral de la Unión Europea. Este grupo de opositores se reunió el día de hoy con la misión técnica que se encuentra en el país para evaluar si es posible desplegar otra de las observaciones en las próximas elecciones locales y regionales en noviembre, sin aclarar qué temas tocaron. Se indicó y se mostró a través de material fotográfico quienes habrían asistido a la reunión con la Unión Europea. Hoy, junto a compañeros de la unidad opositora, estuvimos reunidos con esta delegación. Así se desarrolló este primer encuentro. No es público todos los temas que tocaron, pero ya se sabe que se reunió y escuchó todas las necesidades que tiene esta oposición para poder determinar si existen o no garantías en el proceso de elecciones llamados para noviembre. Y hablando de esas garantías, de esas misión de la Unión Europea, pues Rodríguez ha venido resaltando cuáles son esas garantías electorales de esta comisión. Hemos sostenido cordial y fructífera reunión con los miembros de la misión de observación, de exploración para la observación electoral de la Unión Europea. Hicimos recuento de las amplias garantías electorales con miras a los comicios de alcaldesas y alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre del 2021. Esto pues es lo que ha escrito en su cuenta en Twitter Rodríguez. Y así el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pues viene mencionando este tipo de evaluación, que es esa evaluación para esos comicios electorales. El grupo europeo conversó con diversos opositores sobre ese tema electoral, pero en medio de eso hemos sostenido esa cordial y fructífera reunión para mirar qué es lo que se va a realizar en estos comicios. Eso es lo que está diciendo Rodríguez hasta el momento de esas garantías que la Unión Europea tiene que revisar para ver qué tan veraces pueden ser, qué tan certeras y qué tan correcta puede ser estas elecciones, estas mega elecciones que son el 21 de noviembre. En otro orden informativo, Guardia Nacional incauta droga en autobús en La Guajira. En el punto de control de la comunidad Las Guardias, funcionarios consiguieron 4 panelas de marihuana en un autobús de la ruta Guaraná-Maracaibo. En horas de esta mañana, funcionarios adscritos a la 4ª Compañía 112 de la Guardia Nacional, con sede en la población de Paraguaní-Guapoa, en el municipio de Guajira del norte del estado Zulia, incautaron esta droga de marihuana en un autobús perteneciente a esta ruta. Según el informe emitido por la Guardia Nacional, los efectivos de servicio en el punto de control ubicado en la comunidad detuvieron a 2 ciudadanos y un autobús que transportaba más de 4 kilos de droga. En este municipio fronterizo, desde el año 2020 hasta lo que va de año, se han registrado incautaciones de droga en los puntos de control que se encuentran en la carretera de la Troncal del Caribe. El más reciente fue en el río Limón. En el oficio emitido no se registran los nombres de los detenidos, pero testigos del hecho aseguraron que presuntamente eran el chofer y el ayudante del autobús y se encuentran privados de libertad en el comando de la Guardia Nacional de Paraguaypoa.
Ante este hecho, los habitantes del municipio exigieron a los cuerpos de seguridad mantener vigilado al transporte público y los vehículos que entran y salen de La Guajira. Y hemos venido hablando sobre la grave crisis, la grave problemática que se viene presentando en Caracas, en ese territorio, donde esos territorios eran territorios de paz, y también hemos mencionado muchas veces, Gabriela, durante estos días, cómo el gobierno no se había pronunciado ante esta situación. En el día de ayer, algo muy mínimo sacó el presidente, donde estaba dando una recompensa de $500,000 por la captura del Coqui y de esa banda. Pues hoy también se pronuncia a esta hora de la tarde. Nicolás Maduro se pronuncia sobre la Cota 905. Estamos actuando de forma totalmente contundente luego de más de 36 horas de enfrentamientos registrados en esta zona del oeste de Caracas. El mandatario nacional hizo uso de sus redes sociales para asegurar que no se quedarán de brazos cruzados. Pues el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha venido anunciando en el día de hoy, en horas de la tarde, que algunos de esos grupos en el país pretenden generar zozobra con el financiamiento de bandas delictivas. Luego de más de 36 horas de estos enfrentamientos que se han originado, pues nosotros estamos realizando todo lo pertinente para no quedarnos de brazos cruzados. Eso es lo que ha expresado el mandatario. Estamos actuando de forma contundente, apegados a las leyes y a la Constitución que garantiza la seguridad. ¡Ah, caramba! Ahora sí sale la Constitución a relucir para garantizar la seguridad cuando la Constitución ha sido totalmente violentada. Una Constitución que ha sido totalmente violentada. Maduro resaltó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos policiales son guardias y custodias de la paz, de la tranquilidad y de la estabilidad nacional. Esto así lo ha venido denotando en la tarde de hoy el presidente Nicolás Maduro. En ese mismo orden de ideas, el problema no era, dice el presidente interino Juan Guaidó, el problema no era atrapar a la banda armada que ellos mismos financiaron, sino es dominar la narrativa. Así lo indica el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este viernes que la estrategia de la dictadura de Nicolás Maduro es invisibilizar la lucha de la alternativa democrática. Todo el problema de la dictadura es invisibilizar la lucha, por eso está preso Javier Tarazona, por eso está preso alguien que denunció la presencia de grupos irregulares en la Apure, y el delito es denunciar a los grupos irregulares en cualquier parte de Venezuela. De igual forma, condenó el arresto del periodista Joan Camargo, quien ya salió en libertad, en los alrededores de Quinta Crespo por parte de las fuerzas represivas del régimen de Maduro. Hoy retienen a un periodista en las adyacencias porque el problema no era atrapar a la banda de ellos, que ellos financiaron, sino dormir la narrativa. Es esto, menos mal que en este caso sí rectificaron esta detención arbitraria a tiempo, y horas después salió libre este comunicador social. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Cordial y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el mejor programa de toda Colombia. Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Un saludo cordial a Nancy Pacheco, a Alan Peralta, a Gabriela Parre, todo ese gran equipo de producción, ya con las noticias que están impactando en las zonas costeras, por supuesto en La Guajira, en el Cesar El Magdalena y la costa Caribe. La primera noticia fuerte en Colombia es lo que se debe saber de los militares implicados en el magnicidio del presidente de Haití. Son 26 colombianos que habrían participado en el magnicidio del presidente y son varios capturados. Adultos entre 40 y 44 años a vacunarse sin cita previa desde hoy. INVIMA da indicaciones para la inmunización de mujeres embarazadas. Más empresas de la costa atlántica comienzan la vacunación. Colombia registró este jueves 23.275 nuevos contagios en
24 horas y 577 fallecidos por el COVID-19. En el caso grave de los peajes, nuevo peaje será un golpe a la economía del Uruaco. La alcaldesa del municipio señaló que el cobro afectaría el comercio y los visitantes. Congresistas se suman al rechazo de la nueva caseta. En el aeropuerto internacional Potizos, la ANI tiene la última palabra, dicen los diputados. Capturan a Manolo señalado de abusar de niños en Jardín de Medellín. Golpean al director científico del hospital de Piojó por vacuna. Fallece Visitación Erazo, madre del ícono beisbolista Edgar Rentería. Zuluaga vio y dio para las elecciones presidenciales vía libre para una candidatura presidencial. Más de 100.000 toneladas desviadas por bajo calado en el puerto. Hoy vence el plazo para el pago de los impuestos departamentales. En la costa del Caribe está el 11.2% de las 9.000 empresas más grandes de Colombia. El encanto de la primera película de Disney hecha en Colombia. Y Colombia versus Perú. Vamos por el tercer puesto. Debemos cerrar el torneo de forma decorosa, lo dice Reinaldo Rueda. La costa atlántica se consolida como una potencia energética, lo dice el ministro de Minas. Índice de confianza del consumidor creció 9.4 puntos en junio en Barranquilla. El CAP prestará $500 millones a Colombia. Centro de liderazgo atiende a unos 1.000 jóvenes en el puerto. Virgen de Chiquinquirá es una devoción que llega al Vaticano. La réplica elaborada por el artista italiano Albano Poli será presentada este 9 de julio. Nuevo choque con Álvaro Uribe Vélez y abogados y testigos. Autoridades derribaron olla de microtráfico y patio rumbero en Santa Marta en el Magdaleno. Mantenimiento y adecuación de redes en sectores de Barranquilla. Gobernación de la Costa Atlántica entrega recomendaciones por los fuertes bienes que se asesoran. Este 31 de julio, Martinete verá la luz tras 120 años de oscuridad. Trabajo de electrificación van en un 85%. Están en etapa de instalación de medidores. Barranquilla y Madrid consolidan lazos tras la reunión de alcaldes. Los mandatarios locales sostuvieron un encuentro que les permitió intercambiar experiencias sobre sus gestiones. Presidente Iván Duque Márquez se reunió con delegados del gobierno de Biden. El encuentro fue en la Casa de Narillo en Bogotá. Tras batallar contra el COVID, falleció el magistrado Luis Felipe Colmenares. Esposa del abogado confirmó que estuvo recluido 15 días en la UCE y su organismo estaba colapsado. Desde hoy prohibieron parrillero hombre en Puerto Colombia. Fue capturado Raúl el Cabezón, presunta cabecilla de los Papalope. Prevé ligero aumento de huracanes en la costa atlántica por ausencia del niño. Robos de redes tienen sin servicio de telefonía fija e internet en Fonseca, La Guajira. Ampones motorizados asaltaron provisiones en mercado de Maicao. En Hato Nuevo, Parque Cerro Verde y Los Ángeles recibirán intervención de mejoras para su uso. 11 policías de La Guajira fueron capturados señalados de contrabandear armas de fuego. Gobernador de La Guajira, Nemesio Roy Garzón, comenzó diferente y terminó igual. Controlaría, inspecciona y verifica obras que se adelantan en la vía Río Pereira en Cuestecita, en La Guajira. Unidad móvil de Confaguajira ofreció servicios gratuitos en Barranca. Violador en serie de Riohacha, La Guajira, fue condenado a 7 años de prisión. Caribe, Asbama y el ICA firman convenio para la contención del fusarium en el Magdalena, en el Cesar y en La Guajira. La asociación que agrupa bananeros del Cesar, La Guajira y el Magdalena, Asbama, firmó un convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, para adelantar la segunda fase de acciones de intervención y contención para prevenir la diseminación del fusarium raza 4 tropical en las zonas productoras de banano de la exportación Cavendish. Superservicio y Superindustria y Comercio siguen atendiendo las quejas y reclamos de muchos usuarios en Riohacha, capital de La Guajira. Joven intentó quitarse la vida con un disparo en el pecho en una finca de la zona rural de San Juan. Arrestan a mujer por homicidio agravado, porte ilegal de arma, concierto para delinquir y uso de menores de edad para delitos en La Guajira. Sorprenden a sujeto con 100 gramos de clorhidrato de cocaína en Riohacha. La CTI capturó a sujeto vinculado al delito de actos sexuales con menor de 14 años agravados en Riohacha. Alertan que en Medellín estarían negociando vacunas con falsas comorbilidades. Defensor del Pueblo asegura que no regresar a clases presenciales viola el derecho a la educación. Más de 8 millones de colombianos completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19. La empresa minera Cerrejón impartió más de 180.000 horas de entrenamientos virtuales para evitar contagio del COVID-19.
COVID-19. La empresa minera Cerrejón en La Guajira impartió durante el 2020 más de 180.000 horas de entrenamiento virtual a cerca del 92% de sus empleados como parte de las diferentes medidas adoptadas para evitar el contacto físico y con ello el riesgo de la propagación del COVID-19. Para la realización de estos entrenamientos, la empresa minera Cerrejón fortaleció su equipo humano y logró incrementar en un 10% la cantidad de temas que pasaron a ser impartidos en forma presencial y virtual. En nuestra compañía siempre estamos buscando la manera de hacer cada vez las cosas mucho mejores y de adaptarnos rápidamente a los cambios que nos exige el entorno. Y es por eso que hemos evolucionado nuestros entrenamientos a mecanismos virtuales y online para poder seguir asegurando las competencias y conocimientos necesarios en nuestros equipos de trabajo a pesar de las circunstancias generadas por el COVID-19. Así lo manifestó Kelly Castrillón, superintendente de seguridad de la empresa minera Cerrejón. Dentro de los entrenamientos realizados, más de 10.000 personas entre empleados, trabajadores de las empresas contratistas hicieron parte del plan integral que adelanta la compañía capacitando a sus colaboradores para evitar cualquier tipo de incidente, riesgo y salud y seguridad. Ya para adaptarse a las nuevas realidades del entorno, Cerrejón ha desarrollado una nueva cultura digital apalancada en la virtualidad y las herramientas tecnológicas, la cual continuará fortaleciendo para robustecer los entrenamientos, la atención a distancia de empleados y la consolidación de nuevos mecanismos de trabajo. Algo muy importante, ya que son la mayoría trabajadores de Albania, Riohacha, por supuesto Barrancas, Distracción, parte de la gente del Magdalena que trabajan en el sur de La Guajira. Esperemos nuevas comunicaciones que nos dé la empresa minera Cerrejón, ya que es parte del 60-65% de las personas que trabajan con la empresa. Carlos Ucategui, Mira, retornando a los estudios. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, luego de recibir este reporte de Carlos Uzcategui, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y musical. Como La Manigua de Yuri Buenaventura, escuchamos este tema musical para retornar de esta pausa comercial y musical. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en enlace con nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter, nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com y en ese enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Estados Unidos y Colombia ayudarán a investigar el magnicidio de Haití. Para esclarecer el magnicidio de Haití, las autoridades en conjunto de Estados Unidos y Colombia confirmaron que enviarán funcionarios de inteligencia para ayudar luego de las detenciones de los ciudadanos colombianos y estadounidenses respectivamente. Se conoció que Estados Unidos enviará funcionarios del FBI y las fuerzas del orden a Haití a lo antes posible. Así lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Es día de hoy. Participarán oficiales de la Oficina Federal de Investigación y del Departamento Nacional, dijo Psaki. Magnicidio en Haití y vacunas y fondo de ayuda. A su vez, al mismo tiempo, se adelantó que Washington también enviará a Haití vacunas contra el COVID-19 y una ayuda de $5 millones para ayudar a las fuerzas policiales de la nación caribeña para combatir esta gran ola de violencia. Entre tanto, se conoció que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia y el director de Inteligencia de la Policía Nacional también viajarán con la Interpol con el fin de apoyar en las investigaciones. Así lo informó el presidente colombiano Iván Duque. Y en medio de esas investigaciones, de esa nota de la cual habla Gabriela, pues Colombia investiga 4 empresas que reclutaron asesinos, de estos asesinos que, pues, lamentablemente, donde perdió la vida el presidente haitiano. Pues el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, aseguró el día de hoy en una rueda de prensa que están indagando sobre esas 4 compañías, si es que existen, y habría el hecho del reclutamiento, la agrupación de estas personas. Las autoridades colombianas investigan a estas 4 empresas que al parecer reclutaron a estos autores del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisés, y confirmaron la identidad de mercenarios, de los cuales al menos 13 son militares retirados. El director de la policía
en esa rueda de prensa está indagando sobre estas 4 compañías, si es que existen, y que habría el hecho de reclutamiento de la agrupación de estas personas. El oficial también ha precisado que los nombres de las empresas no se pueden revelar todavía porque se está en una verificación de qué tan cierto puede ser, y esto pues se hace precisamente por parte de ese esclarecimiento de estos hechos. La policía haitiana informó que el magnicidio de Moisés fue perpetrado por un comando de 28 personas, de las cuales 26 son de nacionalidad colombiana y otros 2 son estadounidenses de origen haitiano. Por lo menos 17 personas han sido detenidas por la supuesta participación directa en este ataque, entre ellos 15 colombianos ya identificados por las autoridades del país andino y de los estadounidenses. Entre los 3 ciudadanos colombianos que fallecieron, que murieron en el acto durante ese tiroteo de las fuerzas de seguridad, según el primer balance oficial en el que se reveló la nacionalidad de los supuestos mercenarios, pues los militantes retirados, tanto el general Vargas como el comandante de la Fuerza Militar, general Luis Fernando Navarro, explicaron que hay esos 13 militares retirados colombianos. Y por otra parte, pues el general Vargas reveló que los militares retirados Duvernay Capador Giraldo y Germán Alejandro Rivera García, el primero quien fue abatido y el segundo detenido, ingresaron a Haití el 10 de mayo pasado por vía aérea tras haber estado 4 días en República Dominicana. Pero ante eso, el abatido pertenecía acá, a Cúcuta, al Comando 30, al Distrito 30 Militar, retirado el año pasado, 2020, retirado. Esto está en investigación. El resto de mercenarios colombianos, según la información de la policía, llegó a Punta Cana, en República Dominicana, el 4 de junio pasado y el 7 del mismo mes, donde se trasladaron a Haití por el paso fronterizo con Carrizal. Así se vino perpetuando toda esta ola, y esta ola donde también está en delicado estado de salud la esposa del presidente. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar ese segundo reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Una polémica grave es en el caso donde la gobernación habría pagado en el Cesar 65.460 por cada kilo de hígado. En las verificaciones, la Fiscalía identificó por lo menos a 9 inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes y supuestas omisiones de los requisitos de ley. Presencialidad causa división en Valledupar. A 2 días de iniciar el retorno a la presencialidad escolar en las instituciones educativas de Valledupar, los rectores y el resto del personal educativo corren para adecuar algunos colegios que estuvieron en aparente abandono por un largo tiempo. Comunidad de Codazzi denunció mal estado en las raciones del PAE. Cortometraje grabado en la zona rural de Valledupar es finalista en Festival de Cine del Líbano. Imputan cargo a 10 militares por falsos positivos. La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz le imputó cargo a 6 miembros del Ejército Nacional y a un civil por presuntamente cometer falsos positivos. Develaron pruebas en contra del paisa por doble homicidio en la Nevada. El inicio del debate probatorio quedó establecido para el próximo 15 de julio. Y en cultura, nueva fecha, el Festival Pedazo de Acordeón será del 30 de julio al 1 de agosto. Los concursos del Festival Pedazo de Acordeón del Paso serán transmitidos a través de la Caja de Música Live. La polémica cantante de vallenato Ana del Castillo habló sobre su primer álbum discográfico. En el trabajo contiene canciones de Omar Geller, Diego Daza y Alfonso Chiche Maestre, entre otros. Una nota internacional: Vicente Fernández fue hospitalizado en la Ciudad de México. En la mañana de este jueves, varios medios mexicanos informaron que el cantante Vicente Fernández fue ingresado de urgencia a un hospital de la
ciudad de Guadalajara. Jóvenes guajiros en huelga de hambre desde hace 11 días empezaron a sufrir afectaciones en su salud. 10 jóvenes del movimiento juvenil diverso de ese departamento desde hace unos días se declararon en huelga de hambre por los derechos de los indígenas guayús. La cantante barranquillera Shakira niega fraude fiscal en España y afirma que entre el 2012 y el 2014 residía en la isla de las Bahamas. La crisis portuaria en Colombia está crítica. Van 1.526 millones de pérdida diaria por el desastre en el canal de acceso al puerto. Galapa, primero en el Atlántico y segundo en el país en desempeño fiscal. Derechos de los niños son prioridad fiscal tras la captura de presunto violador en Medellín. Este sábado habrá cierre nocturno en la vía La Playa Las Flores. El cantante Maluma recomienda no mezclar alcohol y desamor en su nuevo tema Sobrio. Emiten una alerta por el incremento en el oleaje y fuertes vientos en las próximas 48 horas en el Caribe colombiano. Ya el cantante samario Carlos Vive estaría grabando su clip de su disco Cumbiana en Santa Marta. El torneo distrital de fútbol tenis vuelve al ruedo en los parques de la ciudad. Promigas en el ranking de empresas con mayor índice de inversión social privada. Asesinaron a ganadero del Carmen de Bolívar. Su hija resultó herida. La política exterior de Colombia la dirige el gobierno. Iván Duque a Claudia López. El barranquillero Nelson Soto ganó la primera etapa de la Vuelta a Tolima y es el líder. Delegación Olímpica de Colombia seguirá su desembarco en Tokio desde este sábado. Pero en Cartagena de India la situación con el caso de los estudiantes y el regreso es diferente. Colegios públicos de Cartagena no tienen fecha de regreso a las aulas. Padres de familia, docentes y directivos concuerdan en que no están dadas las garantías físicas para retomar a los colegios. Desde la SEC señalan que ya se están preparando. Más de 1.4 millones de pasajeros turistas ha movilizado el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en Cartagena de India. 69.6% de las MIPYMES suspendió operaciones durante el paro nacional. 10.000 millones de pesos costará Jarillón de Puerto Venecia. Como se sabe, estas poblaciones anualmente se ven agredidas por el río Cauca y por algunos brazos del río Magdalena, produciendo inundaciones en la zona urbana y rural. La costa atlántica ganó medallas de oro en damas y varones en velocidad por equipo. Parlamento andino declaró al sombrero vuelteado como referente cultural del mundo. Con música, Colombia celebrará el Día de la Independencia. Mauro Castillo es otro colombiano que hizo parte de la película de Disney El Encanto. Tras atentado en su contra, falleció la líder social Daily Pastrana. 7 fallecidos y 232 nuevos contagios en 24 horas de COVID en el Magdalena. En la ciudad de Santa Marta habrá cerca de 25.000 comparendos que pudiese ser que se anularían por un fallo judicial y serían anulados ante el fallo del Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta tras declarar la nulidad de 4 actos administrativos emitidos por la Alcaldía Distrital entre los años 2012 y 2015. El juzgado encontró inconsistencia cuando se creó la vinculación de la Policía de Tránsito en la ciudad. Y ya para finalizar, quiero que escuchen bien este reporte que es muy importante sobre la operación de una red de trata de personas. La defensora de los derechos humanos, Norma Vera Salazar, denunció que redes de trata de personas, trata de blanca, están usando las trochas de Paraguachón en La Guajira para atraer a extranjeros y luego someterlos a trabajo forzoso e indignos acá en Colombia. De acuerdo con la investigadora, en el barrio La Paz hay aproximadamente 800 personas migrantes, donde algunas han sido víctimas de la trata de personas. Uno de los principales canales para el engaño son los mensajes de texto, anuncios en redes sociales y falsas oportunidades de trabajo a través de cadenas de amigos. La líder Vera anunció que están realizando una consultoría con cooperación internacional donde se esté realizando un proceso de investigación, diagnóstico y análisis de todos los fenómenos de trata de personas que vienen ocurriendo entre el vecino país de Venezuela, el departamento de La Guajira y el Magdalena. No es la primera vez que esto está sucediendo, se lo digo a todos los radioescuchas, Nancy, Alan, Gabriela, es desde hace ya tiempo. Las fronteras dentro de las sabanas que colindan entre Colombia y Venezuela son cada día de grave riesgo. Son diarios las personas que al pasar por las trochas han sido objeto de violación, robo, tortura,
amenaza y por supuesto también algo más grave, los combinan a el contrabando de estupefacientes. No es la primera vez que esto ha sucedido, congraciándose por supuesto con la Guardia Nacional venezolana, que no es la primera vez que se le hace una formal denuncia ante todo. Algo muy grave que ha venido sucediendo y esperemos que pronto esto pase. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta el día lunes, si Dios lo permite. Mil bendiciones para todos y les deseo un happy weekend para todos. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Y Guaidó lamenta que la violencia genere el desplazamiento de los habitantes de la Cota 905, pues recordó que según la Human Rights Watch, la FAES, han asesinado a 20.000 personas y la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet, pidió que el mecanismo de exterminio fuera disuelto. Esto es lo que viene diciendo el líder opositor Juan Guaidó. Sostuvo este viernes en un comunicado: los hechos violentos suscitados en la ciudad capital son responsabilidad de la administración de Nicolás Maduro por haber cedido el territorio nacional a estos grupos criminales, quien creó las zonas de paz. Datan de por lo menos 7 años y específicamente la de la Cota en el año 2017. Esto es lo que ha venido asegurando. También lamentó que esta situación de violencia desatada en las últimas horas empieza a generar un desplazamiento de los habitantes de la Cota 905 con el fin de proteger sus vidas y el de sus familias. En este momento, a esta hora, hay venezolanos desplazándose por la ciudad capital, huyendo de un enfrentamiento armado entre estas bandas. Asimismo, también dijo que lo ocurrido durante los 2 últimos días en Caracas permite dimensionar qué ocurre en el interior del país, donde los grupos armados ejercen su total dominio en la frontera con Colombia o las mafias que hacen vida en el arco minero. Guaidó denunció que la estrategia de la dictadura es visibilizar la lucha. Hoy retienen a un periodista en la adyacencia de la Cota 905 porque el problema no era atrapar a la banda armada, es dominar la narrativa. Esto es lo que ha venido denotando en la tarde de hoy el presidente encargado, Juan Guaidó. Para las personas migrantes que se encuentran en Ecuador, se realiza un proceso de regularización de venezolanos en Ecuador y esta constará de 3 etapas. Durante una reunión celebrada esta semana con la finalidad de abordar el tema de la regularización de la comunidad venezolana en este país, el viceministro de Movilidad Humana, Hernán Llanes, informó que han diseñado un proceso que se dividiría en 3 etapas. La reunión contó con la participación de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, la Fundación de Acción Social al Migrante, Sociedad Civil, Fundación Hermandad Latina y la Pastoral del Migrante. A los asistentes se les expuso que para llevar a cabo el proceso de regularización y tratar que haya más cooperación, se tomarán en cuenta las experiencias pasadas para aportar más apoyo tecnológico, financiero y de recursos humanos. A su vez, las organizaciones hicieron un llamado a tomar en cuenta las dificultades que padecen los migrantes venezolanos al momento de gestionar documentos tras haber salido de su país. Es difícil que el Estado venezolano conceda facilidades a los que han emigrado del país por considerarlos apátridas. Hay voluntad por parte de las organizaciones de venezolanos en Ecuador para que junto al gobierno ecuatoriano se pueda realizar un censo efectivo para determinar cuántos venezolanos hay en el país y las condiciones en que se encuentran, exponen en este comunicado. La primera parte de este proceso irá vinculada a la reforma del reglamento de la Ley de Movilidad Humana para aplicar ajustes que beneficien a los ciudadanos venezolanos, entre ellos que con el otorgamiento de una visa humanitaria los migrantes puedan pedir apoyo para que sus casos sean atendidos de forma puntual. La segunda etapa tiene como finalidad la eliminación de la visa de UNASUR y crear una visa que se llame Verde, simplificando así los procesos de renovaciones de la anterior mencionada. Y la tercera y última etapa se divide en 3 fases que buscan crear procesos para regularizar a la población migrante venezolana y de otras nacionalidades en el Ecuador. Sin embargo, aún no se han
planteado en un decreto oficial, sino que se encuentra en etapa de construcción. La primera sería la de regularizar a los venezolanos que entraron por vías regulares, marcando su pasaporte y entrando de manera formal, aunque no hayan logrado visa. La segunda plantea regularizar a todos los extranjeros de todas las nacionalidades que hayan ingresado por pasos regulares. Sin embargo, aún no se ha determinado los lapsos de tiempo que tomarán en cuenta. Y la tercera fase busca regularizar a las personas que ingresaron por pasos irregulares. Bueno, vamos avanzando. En todos los espacios, en todos los países, en algún momento se va avanzando para esta regularización de la población venezolana migrante por el mundo. Y Manuel Rosales dice, el Zulia no ha perdido la fuerza para impulsar el cambio. Pues según Rosales, la gente vive un vía crucis, el desastre de servicios como la luz, agua, gas, combustible, vialidad, recolección de desechos sólidos y transporte, pues son solo una parte, una pequeña fraccioncita de ese problema. El alto costo de la vida, la creciente inflación, la desatación social y los efectos de la pandemia del COVID-19, pues los han sumido en la total miseria. En el marco de una jornada de asistencia social de prevención y distribución de insumos contra el COVID-19 realizada este viernes en la parroquia Germán Río Linares del municipio Cabimas, pues el líder del Zulia, Manuel Rosales, constató la precariedad de los servicios públicos, así como el profundo deterioro de las calles, avenidas y viviendas de este sector. Según Rosales, pues la gente vive ese total vía crucis. Y es que ese vía crucis no solo se vive en el estado Zulia, se vive en todos los estados de Venezuela. Venezuela en este momento está sumida en medio de eso, en una tristeza, en una crisis, en una total desolación, en una hambruna. Eso es lo que se está evidenciando hasta el momento. Bueno, despedimos y agradecemos a Radio Delfín 1060 AM, el Control Master Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miura, a todas las personas que nos escuchan a través de este dial 1060 AM Radio Delfín. Feliz fin de semana, y para los que nos escuchan en Radio San José, ya regresamos. Esto es Pausa Comercial y Musical. Bueno, y con este tema, ¿Quién te quiere como yo?, de Carlos Baute, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en enlace de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y en ese enlace que tenemos a esta hora con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, la voz del Río Arauca 1110 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en el Control Master a Roberto Alexis Rojas y al señor Víctor Márquez, quienes están ahí pegaditos en el control, y además a toda esa amable audiencia que nos sigue en esta segunda hora en estos enlaces. Tenemos ya a nuestro primer invitado, a Mijael Rondón, quien es abogado, además es el coordinador nacional de la organización del Partido Libertario Venezuela. Bienvenido, doctor Rondón, a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, buenas tardes, bueno, mi nombre es Mijail Rondón, doctor soy Rondón, el secretario. Temas bien importantes que tratar en esta tarde, como son esa violación sistemática de derechos humanos, cómo se está presentando el tema de esa incursión de esos grupos que están avalados por el mismo gobierno, esos grupos irregulares, como es el caso en este momento en la cota 905, y además también quiero que nos hable acerca de ese nuevo partido. ¿Cuál es el objetivo principal del Partido Libertario Venezuela? Bueno, primero, un placer, como les dije, mi nombre es Mijail Rondón, secretario general nacional del Partido Libertario Venezuela. Quiero comenzar con el tema del partido y luego voy a dar la opinión sobre el tema del coqui y las bandas delictivas. En primer lugar, el Partido Libertario Venezuela es una organización política totalmente nueva que ha sido conformada recientemente. Todavía ya acabamos de finalizar nuestro proceso de legalización ante el Consejo Nacional Electoral. Es un partido político
nuevo que nace del descontento. ¿El descontento de quién? De personas como nosotros, que somos jóvenes, trabajadores, profesionales, que estamos cansados que la vieja clase política haga todo lo que ellos quieran y nos tengan a toda la población venezolana sufriendo y pasando por penurias y atravesando situaciones que nosotros no hemos votado por ello. ¿Por qué? Porque nos han prometido, nos han hecho grandes promesas de cambio en el país y siempre han fracasado porque son cómplices de este gobierno. Particularmente, yo soy de Maracaibo, Estado Zulia, y todo el mundo sabe que aquí en el Estado Zulia hace 4 años Juan Pablo Guanipa ganó la gobernación del Estado Zulia, él es de oposición. ¿Y qué ocurrió? Decidió no juramentarse, entregó y regaló la gobernación al chavismo. Entonces estamos ante una reiterada hipocresía de la clase política opositora y obviamente, ¿para qué hablarles del chavismo? El chavismo ha sido el peor mal que le ha caído a Venezuela en 200 años. Entonces, en este momento estamos preparando una nueva ofensiva política, no armada, no violenta, no criminal, porque somos profesionales, no somos ni Rambo, ni militares, ni subversivos. Estamos armando una estructura en la cual podemos cambiar el país a través de la vía democrática. Somos un partido de derecha, abiertamente de derecha, un partido que cree en el libre mercado, cree en un gobierno limitado, cree que el sistema capitalista es el sistema correcto para dirigir un país. ¿Por qué? El socialismo es un fracaso, la mejor nuestra es nuestro propio país, y para los compañeros de Colombia que estén pensando en socialismo, piensen cuántos millones de venezolanos han tenido que salir de Venezuela para otros países para buscar una vida mejor. Entonces, por eso es importante que el mundo entero vea el ejemplo de Venezuela para darse cuenta que el socialismo no funciona aquí, no funciona en Cuba, no funciona en Argentina, no funciona en Nicaragua, no funciona en la Unión Soviética y no funcionará en ninguna parte. Es un sistema fracasado que solamente lleva al hambre, a la pobreza, a la miseria, a la destrucción. Por lo tanto, un grupo de jóvenes nos reunimos para conformar el Partido Libertario de Venezuela. Este partido es nuevo, vamos a ir por primera vez a unas elecciones. Con el favor de Dios, el 21 de noviembre estaremos participando en elecciones de alcaldías, de gobernaciones, de consejos legislativos y consejos municipales. Yo entiendo que muchas personas tienen miedo a participar en un proceso electoral porque algunos dicen que es validar el régimen, otros dicen que es ayudarlo, legitimarlo, pero no es así. Pero estamos entendidos que si participamos de forma organizada, masiva, y defendemos el voto, se puede ganar. En el año 2015, 66% de la población votó en contra del chavismo y se logró una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Luego, la clase política tradicional de Ramos Alud, de Julio Borges, de Juan Pablo Guanipa, de Juan Guaidó, traicionaron al pueblo y le vendieron la Asamblea Nacional, literalmente se la vendieron al gobierno, permitiendo que los inhabilitaran por 5 años una Asamblea Nacional. Podemos darnos cuenta que ellos no quieren cambiar el país, no tienen intención de mejorar. ¿Y cómo van a mejorar el país? ¿Cómo van a cambiar el sistema si son partidos que están afiliados al Internacional Socialista? Socialismo no saca socialismo. El Partido Libertario de Venezuela viene presentando las 5 reformas como propuesta de gobierno en todas las áreas. Primera reforma, la reforma política. Cambiar el sistema político del país, tanto sobre todo en la materia legislativa, eliminando derogando las leyes malas, creando buenas leyes, permitiendo que se abra el gobierno para que haya una verdadera democracia con separación de poderes. Luego viene la reforma económica, practicando los principios liberales para que toda la población pueda practicar el libre mercado y podamos salir de esta miseria que vive Venezuela. Luego vendría la reforma educativa, la reforma en materia de salud y por último la reforma en materia de previsión y de pensiones. Esas son las 5 reformas que engloban todas nuestras propuestas. Estamos afiliados al Foro Liberal Latinoamericano y bueno, gracias a ellos hemos mejorado nuestras propuestas con estas 5 reformas.
propuestas que tiene este nuevo partido, que hablaba en un inicio, doctor Rondón, acerca de que no están miembros diferentes a la sociedad civil. ¿Qué profesionales están participando de este Partido Libertario? Bueno, dentro del equipo del Partido Libertario tenemos ingenieros, tenemos abogados, comunicadores sociales, licenciados en audiovisual, en multimedia, tenemos estudiantes de Derecho, estudiantes de Ciencias Políticas, tenemos todo tipo de profesiones. Tenemos grandes personas que en diferentes áreas del equipo, tenemos equipos en más de la mitad del país, ya hemos consolidado equipos, algunos más grandes, algunos más pequeños, y casi todos están liderados por profesionales. Y en otros que no son profesionales como tal, son personas con experiencia y experticia en diferentes áreas de la vida, porque no solamente el título, sino una persona con un trabajo duro, que ha trabajado honestamente durante toda su vida, es una persona que puede ayudarnos a construir un mejor país. Pero estamos acostumbrados a políticos de oficio, que tienen 30, 40, 20 años en la política, que su única experiencia es hacer política y demagogia, y no saben lo que es trabajar, no saben cuánto cuesta la vida diaria. ¿Por qué? Porque lo tienen todo de la política, son unos parásitos del pueblo. El Zulia, hablando medio de otro orden de ideas, el Zulia es uno de los estados que tiene mayores problemas con el COVID-19. ¿Cómo desde este nuevo partido, desde esta nueva organización que ustedes han creado y que están impulsando para ese cambio total, cuáles serían esos pasos específicos a manera de ustedes para enviarle al gobierno y decir, nosotros necesitamos reconstruir la parte de salud en este estado? Bueno, en primer lugar, para el manejo de la pandemia es imposible seguir con estas cuarentenas cavernícolas que nos han encerrado. Aquí en Venezuela tenemos un esquema de cuarentena de 7x7. Una semana se permite trabajar y una semana no se trabaja. Esto destruye totalmente la economía. El primer paso es eliminar la cuarentena, mantener las medidas preventivas y de bioseguridad, de desinfección, pero tenemos que tener mucho cuidado porque el hambre está matando más que el COVID-19. Ese es un hecho y hay que entenderlo así. En segundo, queremos coordinar a través del sector privado para que se permita traer las vacunas y que la empresa privada las pueda traer, que el ciudadano común pueda pagar su vacuna y elegir qué vacuna. ¿Sabes qué feo? ¿Sabes qué fuerte? Que te obliguen a vacunarte con una vacuna en la que tú no confías. Por ejemplo, en Venezuela están llegando millones de dosis de vacuna cubana. Nadie confía en esa vacuna, ni los cubanos confían en ella. Entonces, ¿cuál es la solución? La libertad. Que cada venezolano, que cada zuliano en específico, tenga la potestad de decir, me voy a la cadena de farmacias X, porque allí están poniendo la vacuna Sputnik, o el otro no, me voy a la cadena de farmacias tal porque están poniendo la vacuna Pfizer, o la que ellos quieran. Es necesario permitir el libre mercado. La empresa privada presentó al gobierno nacional a través de Fede Cámara la solicitud de que se le permitiera exportar un buen número de vacunas para ponerla a los trabajadores de las empresas privadas, y el gobierno lo rechazó, diciendo que ellos son los únicos, el Ministerio de Salud es el único con potestad de vacunar. Tenemos que cambiar esto, y para eso, que cada ciudadano pueda ser consciente. Y bueno, me van a decir mucho, oye, pero vender la vacuna no es bueno, porque no todos podrán pagarla. Es cierto que no todos podrán pagarla, pero actualmente en Venezuela, los enchufados y los que tienen mayor poder adquisitivo pueden pagar para que les pongan una buena vacuna, en este caso la mejor que ha llegado en Venezuela será la Sputnik, la vacuna rusa, y los que no tienen el dinero quedan en la cola esperando a ver si algún día los vacunan con la china o con la cubana. Entonces hay que darnos cuenta que igualmente está ocurriendo. Están pagando hasta 200, 300 dólares por una vacuna en el mercado negro en Venezuela. Entonces, si por ejemplo la vacuna rusa, 10 dólares cada dosis, los ciudadanos podrían. ¿Por qué? El ciudadano está
costeándose los servicios de salud cuando se contagian. En mi casa, mi padre y yo nos contagiamos de COVID hace unos meses. Y bueno, gracias a Dios yo trabajo, soy profesional, tengo mi trabajo y tuve la forma de conseguir los medicamentos, sobre todo para mi papá que requirió oxígeno y le tuvimos los cuidados en mi casa. Pero en Venezuela, ¿el gobierno qué hizo? El gobierno vino y controló la empresa que vende las bombonas de oxígeno, el que recargan el oxígeno. Se acabó el oxígeno en el estado Zulia. Miles de personas, cientos han fallecido. Y eso está escondido en la situación. No se dice en los medios de comunicación. Las personas que de verdad fallecen por el COVID. Por mi casa, muchísimos vecinos han fallecido. ¿Y cuál es la solución? Para el gobierno actual, ninguna. La nuestra es permitir que entren vacunas, permitir que entre medicina del extranjero y su costo va a bajar. Porque cuando apenas hay 100 bombonas de oxígeno para miles de venezolanos, de maravinos que están buscando las bombonas, ese precio va a ir disparado. Pero si hay miles y miles de bombonas de oxígeno, el precio va a disminuir porque hay mayor oferta. Entonces ese es un problema de oferta y demanda. Es simplemente pensar sobre el libre mercado. El libre mercado tiene la posibilidad de solucionar. Los hospitales públicos no sirven en Venezuela. ¿Cuál es nuestra opción? Bueno, no vamos a eliminar la salud pública, pero es necesario fortalecer el sistema de salud privada, crear seguros médicos que permitan a las personas estar aseguradas y poder cubrir sus necesidades y las de su familia. Esas entidades está planteando algo muy interesante y es crear unas entidades de salud que favorezcan dentro de ese proyecto que ustedes como nuevo Partido Libertario de Venezuela, crear esas nuevas entidades de salud favorecería realmente a la población totalmente vulnerable. Totalmente. En primer lugar, voy a dar mi experiencia. Mis padres son educadores jubilados ambos. Yo de niño nunca conocí un hospital público, yo siempre iba a clínicas privadas porque tenían seguro médico. Hoy en día el empleado público y el empleado de la gran mayoría de las empresas ya no tiene seguro médico. ¿Qué ocurre? Cuando más personas acuden a un hospital público, es más difícil atender a esa gran cantidad de personas. En cambio, tú, con tu trabajo, tú puedes pagar una cuota, como por ejemplo en Estados Unidos, casi toda la población de Estados Unidos tienen algún tipo de seguro médico. Pueden elegir qué tipo de salud, qué tipo de doctor quieren. Aquí, si tú vas a una consulta médica, te van a poner fecha para la siguiente consulta. Lo más probable es que ya te hayas muerto o te hayas curado de la enfermedad. El hisopado, por ejemplo, de COVID, te hacen el hisopado y te dan resultados entre 15 a 21 días luego del hisopado. La PCR se tarda de casi 20 días en el resultado. O sea, evaluemos esta situación. En 21 días el COVID o te mata o ya te puedes haber curado. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sistema de salud pública está colapsado. Es un completo fracaso. ¿Qué necesitamos nosotros? Muy fácil. Privatizar. Que las empresas privadas puedan dar un servicio de salud bueno. Hayan seguros médicos y que tú decidas. Hoy en Venezuela actualmente hay algunos seguros médicos en dólares que con $13 tienes un buen seguro, uno normalito. Si quieres un buen seguro puedes pagar 20, 25, 30, pero todavía son costos que no toda la población puede costear porque un sueldo mínimo está alrededor de $3. Entonces somos los profesionales que estamos trabajando y echándole mucha fuerza al trabajo, que podemos costear estos tipos de seguros, pero no todos. Yo tampoco soy millonario, vengo de una familia humilde que hemos trabajado, hemos estudiado, hemos progresado. Mi hermano tuvo que emigrar para poder mantener a su familia. Entonces la situación es fuerte en Venezuela. Queremos un país donde podamos tener servicios públicos. Como te comenté cuando estábamos coordinando la entrevista, yo me comprometo siempre y cuando no se vaya la luz. No se nos va la luz todos los días. Hoy fueron 20 minutos solamente, pero hace 2 días se fueron 6 horas. Y así, hay días que se va un rato, hay días que milagrosamente simplemente hay bajones y no se va la electricidad. Pero qué bueno
se siente cuando tú pagas un servicio público y tú sabes que no se te va a ir el servicio público. Tú tienes agua, pero la pagas y puedes bañarte, tú vas a decidir si vas a desperdiciar o no porque la tienes que pagar. Tú tienes electricidad en tu casa y no estás preocupado que se va a quemar el aire, la nevera, el televisor, los aparatos, porque sabes que estás pagando un buen servicio y si algo se daña, puedes reclamar y te lo tienen que pagar. Anteriormente en Venezuela era así, los servicios eran privados. Cuando el gobierno expropió los servicios públicos, todos se destruyeron. Entonces, nuestra propuesta es el mercado. Por ejemplo, si tú tienes una telefonía, no voy a decir nombres, tienes la línea con la empresa El Perrito, telefónica El Perrito, y tú te das cuenta que tiene muy mala cobertura, pero Telefónica El Gatico tiene muy buena cobertura, tú te vas con El Gatico. Así de simple, es un ejemplo quizás hasta tonto, pero tú tienes la oportunidad de decidir con qué empresa quieres trabajar, en cuál es la que te da mejor servicio, mejores planes, mejor atención al cliente. En Venezuela no hay esa opción. Nos quitaron la opción y todas las empresas de servicios públicos pertenecen al Estado. Queremos cambiar eso. Eso es lo que nosotros como partido estamos buscando. Doctor Que Rondón, tú como finalmente, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a todo el pueblo venezolano para estas elecciones y estas mega elecciones que son para el 21 de noviembre? Bueno, el mensaje es muy simple. Votar. Vamos a salir a votar y a cuidar el voto. ¿Qué ocurre? En Venezuela se habla mucho de fraude electoral. El problema es el siguiente. Si en la mesa electoral todos los miembros de mesa y todos los testigos políticos, todos pertenecen al chavismo, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero si los miembros de mesa son de oposición y de chavismo, y hay testigos políticos de cada partido, tenemos la oportunidad de defender el voto y que no nos hagan ningún tipo de trampa. Entonces, el llamado primero es votar. Segundo, cuidar el voto. Y el tercero, que es importantísimo, más importante que todo, votar bien. ¿Por qué votar bien? Bueno, las opciones en Venezuela son muy simples. Chavismo y oposición. Pero ¿qué tipo de oposición vas a votar? Partidos como Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, son partidos socialistas. Acción Democrática también. Invitamos al pueblo venezolano a votar por un partido que no es socialista, un partido que nos consideramos de derecha, un partido que no va a doblegar sus valores, sus principios y sus lineamientos. No nos vendemos ni nos venderemos ante nadie. Así, saquemos un solo alcalde o un solo concejal o un solo diputado regional, vamos a defender nuestros valores y principios con la vida. No nos vamos a defender, no nos van a ver negociando para darle más poder al gobierno como han hecho la vieja clase política. Queremos que la gente pueda confiar en ciudadanos como ustedes. Somos ciudadanos comunes y corrientes, ninguno tiene camionetotas, ninguno vive en mansiones, ninguno tiene años de experiencia en la política, no estamos enchufados ni con Maduro ni con Juan Guaidó, porque son ambos agentes de corrupción. Por ejemplo, me gustaría que que Juan Guaidó algún día respondiera qué ocurrió con el dinero recaudado en el concierto en Cúcuta o con las diferentes ayudas humanitarias que han sido donadas a Venezuela. Son corruptos, son socialistas. Entonces, hay que entender que no se puede votar por la izquierda porque la izquierda no sirve y tampoco podemos votar por la derecha mala o por la que dice ser derecha mala, que es esta gente de Juan Guaidó. Invitamos a votar por el Partido Libertario de Venezuela, todos los que estén fuera del país, que escriban, que llamen a algún familiar, amigo, vecino, conocido que tenga en Venezuela y le diga, oye, hay una nueva alternativa que es el Partido Libertario de Venezuela. Tenemos redes sociales, en nuestro Instagram es partidolibertario.be, el Twitter es partido LB, y tenemos página en Facebook para que nos busquen, puedan buscar. Tenemos página web, Partido Libertario de Venezuela, @.com, que digo, también pueden escribir a
a nuestras redes sociales personales. La mira es @mijail. Nos pueden escribir, pueden contactarnos. Vamos a darle toda la información que ustedes requieran, que ustedes necesitan. Pueden sumarse. Estamos en búsqueda de las mejores personas. De repente no somos caras muy conocidas, pero somos gente honesta, gente joven, gente trabajadora. No somos los mismos de siempre. Por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y por mostrar esta nueva expectativa para una mejor Venezuela. Que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a ti, que Dios te bendiga, y bueno, vamos a seguir trabajando. El mensaje es que sigas, y bueno, pedirte también que más adelante, cuando ya tengamos las candidaturas, podamos volver para presentarte nuestros candidatos y demostrar la calidad de líderes que hemos desarrollado. Muchas gracias, que Dios te bendiga, saludos a toda la audiencia, y bueno, un placer haber participado con ustedes. Muchas gracias. Cuando ya estén los candidatos, nuevamente los tendremos por esta mesa de trabajo. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Iniciamos con este tema que no me acuerdo cómo se llama en este momento, porque mi compañera se ha sabido llevar mi equipo, pero con este temita bien movidito, continuamos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y así continúa la grave problemática que se viene presentando en Venezuela. Seguimos acá mostrándole más a nuestra audiencia de esos problemas que cada día el venezolano está pasando. Hablaba en el día de la tarde, en esta tarde, hablaba Nicolás Maduro sobre que él está realizando unos muy buenos trámites, que están realizando todo lo posible para recobrar la tranquilidad en Venezuela. Bueno, a nosotros sí nos gustaría saber cuál es esa tranquilidad de la cual está hablando. Maduro habla sobre la cota 905. Estamos actuando de forma contundente con todas las leyes y estamos apegados a nuestras leyes. Pues el mandatario venezolano aseguró en su cuenta en Twitter que las bandas delictivas están generando esa zozobra en la cota 905. Pero también nos hemos podido evidenciar que en medio de toda esta situación que se ha presentado y se está presentando desde el día miércoles, pues los comunicados son muy pocos. Aquí no ha salido el ministro todavía a decir absolutamente nada, aquí no se ha manifestado. Ahí simplemente está la población saliendo, cada día pues están buscando mejores opciones para poderse ir hacia otros sectores, porque seguridad no tienen en ningún aspecto, no tienen seguridad alimentaria, no tienen seguridad en educación, no tienen seguridad en salud, no tienen seguridad social en este preciso momento. Ningún tipo de seguridad social se tiene en la actualidad en Venezuela. Así se está actuando en este estado, un estado que está totalmente fallido, un estado que está sumergido en los niveles de corrupción, que está buscando otros caminos, otras salidas. Eso es lo que está buscando. Y en otro orden informativo, pues vuelve a optar por Guanipa para la gobernación en el estado Zulia. La dirigencia del Primero de Justicia pedirá al resto de los partidos opositores que apoye esta nueva candidatura de Juan Pablo Guanipa. Pues el partido Primero de Justicia opta por este nuevo dirigente opositor, Juan Pablo Guanipa, para que opte hacia la gobernación, y esa gobernación es para el 21 de noviembre, en esas elecciones, en esas mega elecciones. La dirigencia de la Tolda en Zulia pues pidió a Guanipa que sea quien lidere la recuperación de este estado. El coordinador regional de Primero Justicia detalló que extenderá esta petición a los partidos democráticos de la región para el rescate de la tierra petrolera y de toda Venezuela. El partido pedirá a la Unidad Democrática que nos acompañe en una gesta heroica de sacar al Zulia adelante y que desde aquí pues podamos ser el bastión que pueda llevar la libertad y la democracia en todo el país. Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien está liderada por Juan Guaidó,
desistió en el año 2017 de juramentarse como gobernador del estado Zulia ante la extinta oficialista Asamblea Nacional Constituyente, luego de que ganara esas elecciones regionales en ese año. Y ante el hecho, pues el Tribunal Supremo de Justicia convocó a esos nuevos comicios y oficialismo, donde se mantuvo el Ejecutivo Regional con la elección de Omar Prieto. Además, Guanipa dice que hay otros dirigentes opositores que recorren el estado de cara a las elecciones regionales pautadas por el Consejo Nacional Electoral para el 21 de noviembre. Entre ellos están Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo, Juan Carlos Velasco de Acción Democrática y José Sánchez Mazuco del Partido Acción Ciudadana. Así se viene presentando todo este accionar. Bueno, y en otro orden de ideas, la cárcel del Tocuyito ocupa el segundo lugar en la lista del OVP en función del hacinamiento. Este hacinamiento supera en esta cárcel el 493%, o sea, para que se hagan una idea, 5 veces más de su capacidad, casi 5 veces más de su capacidad, es decir, que un espacio diseñado para una sola persona está siendo ocupada por 5 personas. No es una novedad hablar del hacinamiento en las cárceles venezolanas. Ya esto es de vieja data, pero no deja de asombrar que con el pasar del tiempo y pese a las supuestas políticas penitenciarias que el gobierno dice va a aplicar, esta situación, lejos de mejorar, crece sustancialmente. Estas son las informaciones que llegan desde la cárcel del Tocuyo. Casi 500% de hacinamiento, y esto lo que hace es favorecer el crecimiento de enfermedades ya erradicadas, que sea un foco de infección ahorita del COVID-19, que sea menos la posibilidad de una atención médica, que haya más inseguridad dentro de la misma cárcel, que digamos estas personas que son los internos, los que están vigilando a los presos sean menos en función de la cantidad poblacional. Y bueno, todo esto representa casi que una bomba de tiempo en cualquier aspecto de que se vea. Ellos pasan hambre, porque evidentemente si tienes un presupuesto para cubrir un 100% y tienes 500% de ocupación, imagínate cómo van a rendir las comidas, cómo van a rendir los insumos, si cuando llegan, cómo van a rendir estos insumos de salud, de sanidad, de limpieza, el personal. Todo un reto tener hoy en día cantidad de hacinamiento en los recintos carcelarios. Y en medio de recintos, de presos, hablamos de presos políticos, de esa violación sistemática de derechos humanos de esos presos políticos, y hablamos en la tarde de hoy de Ronald Carreño, que se encuentra en tribunales a la espera de la audiencia preliminar. Pues la audiencia se producirá en el Tribunal Cuarto de Funciones de Control contra Terrorismo, con sede en Caracas, a cargo del juez Maximino Márquez. Pues para el día de hoy está pautada esa audiencia preliminar del periodista Ronald Carreño, quien tiene 257 días detenido por parte del régimen de Nicolás Maduro. Así lo recordó el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos. La audiencia pues se produciría en este Tribunal Cuarto de Funciones de Control contra el Terrorismo en la sede en Caracas. Ronald Carreño debe ser liberado de inmediato. En su expediente no hay elemento alguno de convicción que permita mantenerlo bajo prisión. Esto es lo que ha indicado el observatorio. La audiencia pues está pautada para las 4 de la tarde, la hora en la cual pues su defensa informó que ya se encontraba en el tribunal, pero se mantienen todavía a la espera. Aún están a la espera. El abogado Joel García, quien es el defensor de este periodista, de Ronald Carreño, ha informado que en el Tribunal Cuarto en Funciones de Control contra el Terrorismo están aún a la espera de esta audiencia preliminar de nuestro colega y compañero. Pfizer investiga una nueva dosis de refuerzo contra la variante Delta. En un comunicado, ambas compañías expresaron su creencia de que una tercera inyección de su actual vacuna que requiere actualmente 2 dosis, tiene el potencial de mantener los niveles más elevados de protección contra las variantes actuales, incluida la Delta. La farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech anunciaron este jueves que están desarrollando una dosis de refuerzo contra la variante Delta, coincidiendo con el aumento de las
preocupaciones a nivel mundial por su rápida propagación. En un comunicado, ambas compañías expresaron su creencia de que una tercera inyección de su actual vacuna, que requiere 2 dosis, tiene el potencial de mantener los niveles de inmunización adecuados en las personas. Sin embargo, apuntaron que se mantiene vigilantes y que desarrollan una versión más actualizada de la vacuna. Cito: como se ve en las evidencias del mundo real publicadas por el Ministerio de Salud de Israel, la eficacia de la vacuna ha disminuido en 6 meses después de la vacunación, al mismo tiempo que la variable Delta se está convirtiendo en la dominante en ese país, dijeron las compañías en un comunicado recogido por varios medios locales. Entonces, viene esta tercera dosis para las personas que ya tienen 2 dosis recibidas por Pfizer. Y las bandas armadas colocaron de rodilla a toda la estructura gubernamental. Esto es lo que dice Rafael Narváez, el exparlamentario, abogado, defensor de derechos humanos y coordinador de defensa de los derechos civiles. Rafael Narváez se pronunció sobre estos enfrentamientos entre las bandas criminales que siguen ocurriendo en Caracas, lo que considera que colocaron de rodillas a esta estructura gubernamental. Pues desde hace ya 3 días estos encuentros pues se han provocado con ciudadanos inocentes de la capital que se hallen encerrados, durmiendo debajo de las camas, con niños angustiados por el sonido de las balas y el temor de esas balas perdidas. El Estado no garantiza ningún derecho constitucional para la ciudadanía, que sigue en el mayor grado de indefensión en materia de seguridad. Esto es lo que ha dicho Narváez. El gobierno delincuencial conformado por carcelarios y jefes de bandas han colocado en riesgo la vida de miles y miles de inocentes. Las alcabalas fantasmas, las torturas, los tratos crueles, la extorsión, pues han sido las tareas del gobierno para desarmar a los delincuentes, como obligación para garantizar la paz ciudadana, que no han logrado enfatizar. Y para finalizar, el defensor de los derechos humanos ha asegurado que este Estado sigue en su carrera para acumular más poder, pero no mira ni siente ningún tipo de padecimiento por su pueblo en materia de alimentación, de salud, de vida, de seguridad ciudadana y de esos derechos humanos, como lo establece el artículo 19. Así pues se está manifestando Rafael Narváez. Pero es que en Venezuela, ¿qué derechos están protegidos? En este momento la Constitución ha sido violada totalmente. Acá no existen respetos por ninguno de esos artículos. Aquí no existe respeto por la salud, la educación, la alimentación, no existe respeto por el ser humano. Entregó la soberanía está entregada. Crean unas zonas aparentemente de paz que están fundamentadas por el gobierno, pero que se le salieron de control, que entregó todo el territorio venezolano y lo entregó a esos grupos que ellos mismos armaron y a grupos que llevaron de otro país, como lo son el ELN y la FARC. ¿Cuántos más tienen que salir? ¿Cuántos más venezolanos se tienen que ir de ese territorio? ¿Cuántos más profesionales tienen que perder? No solo se le suma esta crisis social, se le suma esa crisis de pandemia. ¿Dónde están los resultados ante esa situación? ¿Dónde está ese plan de vacunación? Es que a estas alturas, donde se lleva 1 año y medio de pandemia, aún Venezuela no tiene un plan de vacunación estructurado, no tiene absolutamente nada definido. Esto es lamentable de este gobierno, un gobierno de facto, un gobierno maula, un gobierno que no ha dado nada por su pueblo. No, Gabriela Audiencia, como lo ha venido denotando en algún momento Nicolás Maduro, yo estoy en una vida espiritual, estoy haciendo lo mejor por mi pueblo. Eso es mentira, eso es falso, porque si tuviese un corazón amado, un corazón de Dios, un corazón espiritual, ya hubiese arreglado todo. Pero aquí lamentablemente la situación es totalmente diferente. Y en otro orden informativo, pese a todas las críticas, a todo, digamos, el movimiento que se suscitó ante una posibilidad de que en la final de la Copa América entre
Brasil y Argentina tuviera público, la Federación de Fútbol concedió que sí, que va a haber público en la final de la Copa América entre Brasil y Argentina. Se disputará el sábado y habrá posibilidad que 7.200 personas entren al Maracaná luego de que la alcaldía de Río de Janeiro permitiera el acceso. Estas personas, 7.200, son solo el 10% de la capacidad o del quórum del icónico estadio, en momento en que la pandemia comienza a ceder un poco en esa ciudad. El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Páez, confirmó en rueda de prensa que aceptó la solicitud de la Confederación Suramericana de Fútbol, la Conmebol, tras el visto bueno de la Secretaría de Salud por la notoria reducción de los casos nuevos y las muertes del COVID-19 en la ciudad. Solo en Río ya son más de 30.000 fallecidos y 372.000 positivos por el virus, con la medida publicada hoy en el Diario de la Ciudad, que será de carácter excepcional y temporal. El burgomaestre dio marcha atrás a la decisión que había anunciado en junio, día antes de comenzar la competición, al no permitir público al final del torneo. Son concesiones que se dan en marco de que uno de los equipos que está allí disputando esa copa pues es mismo Brasil. Se entiende la felicidad, se entiende el concepto, se enciende la lógica. Se apaga un poco la lógica, pero se entiende. Ojalá que se tomen las medidas de bioseguridad. Si solamente estamos hablando del 10% de la capacidad, puede haber mucho espacio entre las personas. Ojalá lo sepan hacer con una buena logística, una buena precaución, y que no pasen del gusto a un buen susto. Así que la idea es que final de celebración Brasil-Argentina, ñapas, un clásico como ese, Brasil-Argentina, los grandes del fútbol, pues que no se vaya a convertir luego en un pico de pandemia. Y Fe y Cámaras alerta, después de ese parte emocional de fútbol y de que Gabriela es feliz viendo fútbol, analizando fútbol, pues nos vamos a la otra parte que no es tan bonita, y de esa parte no tan bonita en Venezuela. Fe de Cámaras alerta la escasez de gasolina que está aislando al Estado Bolívar. Pues los empresarios afirman que con los planes de racionamiento de gasolina que han implementado las autoridades militares en el Estado Bolívar, pues se está agudizando la escasez de este combustible, pues lo que está llevando a cerrar todos los negocios. Esta escasez de gasolina que registra el Estado Bolívar está aislando totalmente a esa región del resto del país y profundizando así una crisis económica a nivel local. Así lo han venido expresando los diferentes dirigentes empresariales de organizaciones comerciales afiliadas a Fedecámara Bolívar, y lo han hecho en el día de hoy. Los transportistas del centro del país tienen miedo de venir al Estado Bolívar porque entre la inseguridad, las alcabalas, las tarifas, esas tarifas extraoficiales, la escasez de la gasolina, venir pues les resulta aún muchísimo, eso no les resulta nada rentable. Así que en ese aislamiento pues está viendo Venezuela, lamentable situación. Bueno, me faltó un último punto, hay que ligar el tercer puesto para Colombia. Yo sé que no se puede estar saltando así de un tema a otro, pero es ya cierre de Copa América, es viernes, ya la última nota del día. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, pero muy lejos de estas niñas de BTV. Por favor. Así que bueno, este fin de semana tenemos 2 encuentros. Colombia va por ese tercer lugar, ojalá sea así, que no se vayan para el cuarto, hágame el favor. Esperemos que sí, esperemos que se queden en el tercero. Nancy tiene que ligar por su equipo colombiano, yo lo voy a hacer por nuestro hermano equipo de Colombia. Y bueno, vamos a ver quién queda campeón en esta edición de la Copa América. Ahora sí, ya.
Y así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en nuestra página web y en estos enlaces con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, La Voz del Río Arauca 1110 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana, los esperamos el lunes. Feliz fin de semana, hasta el lunes. Siempre Venezuela.